buenas, amigos de Agenda Económica. Gracias por su compañía una vez más. Luis Manuel Piantini Muni y un servidor Ezequiel Molina Lizardo estarán compartiendo esta hora de análisis económicos nacionales e internacionales con el economista, ingeniero industrial Magín Díaz, nuestro amigo. Magín. Bueno, gracias por invitarme. Gracias por tú estar siempre dispuesto. Claro que sí. Manuel. Don Ezequiel Nerú. Es por la buenos días, pueblo dominicano, y que Dios me lo bendiga en este domingo del Señor. Ya los pakistaníes son muchos, ¿eh? Los pakistaníes han crecido mucho. Son como 400 millones de pakistaníes. Los hindúes ya le pasaron a los chinos. Suman 1.900 millones de habitantes de las dos. ¿Cuál? Que son hindúes todos, ¿eh? ¿Cuál? Los pakistaníes y los hindúes. Y los hindúes, los dos juntos. 1.900 millones. ¿Cuál? Magín, vamos a hablar contigo de lo que ustedes quieran. Hay dos artículos tuyos que hablan mucho de la tasa de interés, el dinero caro, y que si se mantiene. Y yo digo, ¿por cuánto tiempo cree Magín que se va a mantener el dinero caro, como tú mismo le dijiste en un artículo? Buena pregunta. El tema es que hay que entender dónde estamos ahora y de dónde venimos. Entonces, el mundo viene de un periodo de casi 15 años de tasa de interés cero en los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, básicamente. Tasa de interés cero o negativa, ¿no? La tasa de política monetaria. Eso te iba a decir, tan negativa, Hugo. Entonces, el mundo se acostumbró, el mundo desarrollado, a funcionar con esa tasa cercana a cero. Bueno, el mundo ya cambió. Entonces, ¿cómo funcionaban los países desarrollados antes? Con tasa de política monetaria en promedio 4%, 5%. Entonces, tal vez ahora lo que van los países desarrollados a volver a funcionar a esas tasas, que era la normalidad hasta la crisis financiera del 2008. Entonces, obviamente ha habido un choque inflacionario en el mundo. Una de las herramientas principales es la tasa de interés. Entonces, los bancos centrales han recurrido a aumentar las tasas. Ahora, no ha terminado la lucha contra la inflación. De hecho, en Estados Unidos la tasa de referencia va a llegar este mes a 5% por primera vez desde el 2007. Entonces, nuestro Banco Central también tuvo que subir la tasa para combatir el choque inflacionario, ¿no? Ahora, ¿qué tanto la va a poder bajar el Banco Central, que está en 8,5 su tasa de referencia, si en Estados Unidos la tasa probablemente dure un año más en 5,5? Entonces, el Banco Central funcionó hasta el 2020, nuestro Banco Central, con una tasa de política monetaria entre 5 y 6%, pero en Estados Unidos era cero. ¿Entiende? Entonces, obviamente la inflación aquí está bajando, pero no es que va a haber mucho margen este año, porque aunque baje la inflación acá, entonces, bueno, el Banco Central no va a poder bajar mucho su tasa porque tiene que mantener un diferencial con la tasa americana, porque si no van a salir capitales. Entonces, yo creo que hay que ver cómo evoluciona el mundo, no solo el país, en los próximos meses en cuanto a la inflación. Yo creo que aquí hay una tendencia clara de que está bajando. Por eso el Banco Central desde hace 3 meses no toca la tasa. Ahora, como todavía 60 años después hay que mencionar a Milton Friedman en política monetaria, él le enseñó a la profesión económica que la política monetaria funciona con rezagos largos y variables. Entonces, todavía las tasas de interés en el mercado, aquí en el sistema financiero, se están ajustando, están subiendo. Ahora, ¿qué tanto van a bajar? No tanto cuando se estabiliza la inflación, pienso yo. ¿Por qué? ¿Cómo eran las tasas antes del COVID? Eran altas, con una economía de baja inflación, de alto crecimiento, y las tasas eran altas. ¿Por qué? Porque el país funciona con un déficit fiscal muy alto. Eso no ha cambiado. Okay. Entonces, mucha gente ha dicho, bueno, las tasas están subiendo. Y yo digo, no están subiendo, están volviendo a lo que eran. Y tal vez tengan que ser un poquito más altas porque ahora en el mundo hay inflación. Entonces, esta es una economía que en los últimos 10 años, que fueron 10 años antes del COVID, de muy alto crecimiento, estabilidad cambiaria, estabilidad del sistema financiero, funcionaba con altas tasas de interés. El mundo cambió
¿Y por qué entonces ahora nosotros funcionaríamos con bajas tasas? Yo no creo. Entonces ahora el ser humano se acostumbra a lo bueno rápido. Todo el mundo dijo, no, las tasas de interés están por el suelo, esto va a durar 30 años. No. No, y si te garantizaban Yo creo que tasas, iban a subir como quiera. Ahora el choque inflacionario hizo que subieran más rápido. Si el Banco Central no sube las tasas, pues la inflación se hubiera desbordado. Entonces, yo creo que el choque mundial ha cambiado. Era más de precio de petróleo y de alimentos el año pasado, después del COVID, las cadenas de suministro. Pero ahora viene el choque de tasa de interés de los países desarrollados. Entonces, es otra naturaleza del choque externo. Y el Banco Central tiene que mantener el equilibrio, bueno, ahora con tasas de interés mundiales altas. pero más sí, Me explayé. hay No, una, no, pero hay una hay que serie de seguir por ahí. fenómenos que tú dices, de elementos que han actuado. Por ejemplo, Claro. China ya no es la China de antes, que tenía unos bajos salarios, bienes, bajos precios, era muy competitivo. Ya China está perdiendo inclusive el mercado en los Estados Unidos. Ha caído bastante las importaciones de China hacia los Estados Unidos en términos de porcentaje del total importado. En comparación con otros países como Vietnam. El otro elemento es que tal vez el ajuste sea más largo plazo, por el elemento de que el exceso de apoyo fiscal que le dio el gobierno americano al pueblo americano, hay una gran parte que se fue a ahorro, y con eso se ha compensado un parte del costo de la inflación, y es lo que ha mantenido ese aumento, esa fortaleza en el consumo, no el aumento, pero sí la fortaleza en el uso de esos ahorros. Y por eso las tasas de interés no han actuado tan rápidamente, porque si bien el crédito pudo haber actuado, ese exceso de ahorro se está utilizando para mantener el consumo y mantener un mercado laboral fuerte todavía en los Estados Unidos. 3.4% fue el mes pasado. Vamos a ver el término de tasa de desocupación. Vamos a ver ahora cuando se dé lo de febrero, que es lo que están esperando también las autoridades de la Reserva Federal. O sea que hay una serie de elementos aquí. Por ejemplo, el core inflation, que es la inflación subyacente, fue más alta en febrero que la inflación total. Eso te da una idea de que todavía hay una fuerza ahí en términos monetarios, de que está actuando en el mercado, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que el choque ha sido muy largo, muy persistente. Ya tenemos por encima de la meta casi 30 meses, por encima de la meta de 4% más 1. O sea, inflación por encima de 5%. Este es el choque más persistente que hemos tenido en duración, no el más grande. El más grande fue, el del 2008 fue más grande, la inflación fue más alta, pero bajó rápido. Ahora tenemos mucho tiempo, entonces eso hace que la inflación sea persistente. El problema de Estados Unidos es más complejo por el tema del mercado laboral, como dice Luis Manuel. El crecimiento de los salarios no es compatible ahora con una inflación de 2%, que es la meta. El crecimiento de los salarios en Estados Unidos está entre 5 y 6%. Eso es compatible con una inflación como de 4%, no de 2%. Entonces, por eso es que yo dije ahorita que falta aumento de tasa de interés en Estados Unidos. Lo dijo ayer, o en esta semana, el presidente de la Reserva Federal, que falta aumento y se va a mantener un tiempo suficientemente largo para controlar la inflación. Entonces, hay muchos factores de corto plazo, pero también estructurales, que yo creo que van a hacer que las tasas de interés aquí se queden altas. Pero tú también dijiste que el Banco Central se iba a resistir a subirla en los próximos meses. Bueno, ahora tú dices que tal vez para abril, si la aumentan ahora. No. El Banco Central de aquí la tiene desde frisada. noviembre, está Sí, frisada, y yo sí. creo que va a seguir así un par de meses. Okay. Ahora, lo que ha seguido subiendo son las tasas en el mercado, porque toma tiempo el ajuste. Entonces, ahora, primero subieron las tasas pasivas muy rápido, y bueno, ahora desde hace 2 meses están subiendo las tasas activas, y eso podría hacer que le quede un poco todavía. Pero hay un elemento que tú señalaste, imagino, que es el asunto de los capitales. Si la Reserva Federal es muy agresiva en el aumento en este marzo de la tasa de interés, que no sea de 25 puntos, sino que se piense que sea de 50 puntos, o de 75 puntos, nadie sabe.
depende de lo que ellos piensen en términos de los resultados que están viendo. Entonces el Banco Central va a tener que ajustar aquí para que no haya esa diferencia tan estrecha y que los capitales golondrinos, que es lo que le ha dado la apreciación a la moneda dominicana en los últimos meses o el año pasado, y esto, cuando tú ves el capital de portafolio que entró a la economía dominicana, es casi igual al capital de la inversión extranjera, 3.000 millones de dólares, más o menos. O sea que es un capital que se está moviendo y se está moviendo a nivel de tasa de interés. Sin duda se mueve. Ahora el Banco Central va a ver eso, va a ver el diferencial de tasas, va a ver que la inflación está bajando, pero también tiene que ver cómo se está desacelerando la economía. Que en enero se ha venido desacelerando en los últimos meses, pero en enero sorprendió el dato. Así es. Casi no creció la economía. Así es. Entonces el Banco Central va a tener que manejarse en arenas movedizas. Mi mejor guess es que los próximos 2 o 3 meses la tasa la va a dejar en 8.5, pero tendrá que ajustarla si es necesario para mantener la estabilidad. Pero en tu exposición ahora tú haces entender que la tasa de referencia no solamente se está manejando por un tema inflacionario, sino que puede ser que se mantenga alta aunque la inflación baje. Podría ser, sí. Para mantener Porque la ya de estabilidad. hecho hubo un Bueno, podría ejemplo ser histórico. si, por ejemplo, y si la tasa en Estados Unidos es 6%, ¿qué tanto puede bajar la tasa aquí? No puede bajar mucho, porque entonces la gente se va a ir a invertir en dólares, No va a puede ser muy bajar nada, rentable. prácticamente. Claro, entonces, ahora, esa brecha, por ejemplo, entre los 10 años antes de la crisis, esa brecha que había de tasa era más o menos entre 4 y 5%, que es la tasa de devaluación esperada aquí, histórica. Puede ser que esa brecha baje, porque ahora, por ejemplo, nos mejoraron la calificación, hay más confianza en la economía, pero 0 no es esa brecha. Algo va a ser 2 puntos, 3 puntos. Entonces, si los americanos llevan su tasa a 6, bueno, el Banco Central no la puede poner en 6. Tú sabes que Luis Manuel y yo hemos hablado en los últimos meses le estábamos pidiendo un ojo al sector construcción. Con el asunto de la tasa de política alta, decíamos que el sector construcción iba a tener que afectarse porque es muy sensible a las tasas de intereses. Muy Depende. sensible. Bien, eso depende, me lo explica ahora. Claro. Fíjate que precisamente en enero, en este año, está reportando un crecimiento negativo Sí, de muy 11%. 11%. 11%. ¿Habrá Sorprendió. posibilidad de que manteniendo la tasa de política alta y manteniendo tasas en consecuencia alta, habrá posibilidad de que el gobierno tenga algún programa, algún plan para fines de activar ese sector? Mira, el Banco Central, el mismo banco dice, hay 3 factores por los que el sector construcción cayó tanto. Lo dice en su nota de prensa. Las tasas de interés, la inflación del sector, que ha sido muy alta, los costos del sector aumentaron muchísimo más que el promedio de la inflación. En algunos casos los insumos del sector construcción aumentaron 40%, 50%. Tema de guerra. Y el mismo Banco Central dice que otro factor que ha influido en la desaceleración o ya caída del sector es que el gobierno no está ejecutando todo lo que está en el presupuesto o lo está ejecutando muy lento. Ahora, ¿por qué yo te dije depende ahorita? Porque el sector de mayor crecimiento en los 10 años antes del COVID fue el sector construcción, que creció más de 10%. Y fue el que mayor aportó al crecimiento acumulado de la economía en ese periodo, 15% de todo el crecimiento acumulado de la economía, con tasa de interés más alta que ahora. Entonces, en los 10 años antes del COVID, las altas tasas de interés no evitaron que el sector construcción fuera el que más creciera. ¿Y entonces? Entonces, bueno, pues como yo dije en un artículo, puede ser que ahora las tasas de interés sí lo están afectando. O puede ser que la combinación de alta tasa de interés con todos los nuevos requisitos de la ley de lavado, que el mundo haya cambiado. Pero antes del COVID, el sector construcción crecía con tasas altas. Tal vez la demanda de infraestructura y de construcción no era sensible a la tasa de interés porque como el país venía creciendo mucho, había mucha demanda por nueva construcción. Puede ser. ¿Influía ahí en que la inversión de capital de los gobiernos del 3% del Producto Interno Bruto? Bueno, yo creo que una parte, por lo menos la gran construcción, tiene que impactar. ¿Por qué? Porque es una realidad, no es una crítica, porque hay amigos que tengo gobierno que lo ven como
como una crítica. Yo lo veo de hecho como una felicitación. El gobierno ha sido fiscalmente responsable, ha cumplido su meta, no hizo reforma tributaria porque escuchó al pueblo. Bueno, si tú no hiciste la reforma porque necesitabas más ingresos y estás cumpliendo la meta, ¿cómo lo estás haciendo? Invirtiendo menos. Entonces, este periodo de 4 años va a ser el de menor inversión en infraestructura en cantidad de dinero de los últimos 30 años. Eso es una realidad. O sea, Leonel invirtió más o menos 4% del PIB en su periodo de gobierno, Danilo un poco más de 3% y ahora se está invirtiendo como 2.3% en promedio. Entonces, esta economía, eso la va a resentir en algún momento. Eso está muy estudiado. Países de este nivel de desarrollo necesitan 4 o 5% del PIB de inversión pública, que no la va a hacer un privado, que no la va a hacer una APP de inversión en infraestructura. Y esto va a ser un problema. Lo está haciendo en el corto plazo. O sea, todo lo que estamos viviendo, en que las ciudades se están inundando, que hay muchos tapones, eso es falta de infraestructura. Entonces, eso va a afectar y yo creo que en el corto plazo, si el Banco Central no puede bajar las tasas de interés porque eso afecta la estabilidad macroeconómica, entonces, bueno, el gobierno podría ayudar, por lo menos a la gran construcción, haciendo un plan de obras públicas bien pensado. Ahora, no lo vayan a criticar al gobierno porque eso va a ser más déficit y más deuda. No se puede todo, ¿verdad? Lo que tú señalabas, más es una realidad. Esta economía ha crecido con alta tasa de interés. Ahora, en los últimos años, que ha habido baja tasa de interés, pero toda la vida fueron tasas de interés altas. Sí. Yo tengo 50 años en el sector público, te digo, en la parte económica, ¿no? Y tuve 47 trabajando economía en el gobierno, en el Estado. O sea, y he visto que la mayor parte del tiempo ha sido tasas altas de interés y la economía ha crecido, es lo que tú dices, una economía de crecimiento con altas tasas de interés. Ahora hay una serie de elementos que se han añadido que pueden restringir más, no solamente la demanda, no solamente las tasas de interés. El otro elemento que tú señalabas en relación al sector público, sí, el sector público lo que pasa es que tiene que definir su rol también. Yo a la Santo Domingo le llamo el Santo Domingo público. O sea, Santo Domingo está llena de oficinas públicas por todas partes. Si hay un factor que ha aumentado el alquiler en este país es el gobierno. Yo no entiendo cuántas oficinas y cómo es que ha crecido el gobierno. El gobierno lo que tenía era un huacal y un huacalito y ahora está minado la capital de oficinas públicas. Eso es gasto público. Eso es gasto corriente. Entonces, hay el gobierno, y no solamente el gobierno, el Congreso a cada rato están creando instituciones por su lado que el gobierno tiene que financiar. Entonces, no hay un control en eso. Bueno, yo creo que en ese sentido es bueno que haya cambiado el partido de gobierno, porque se le dio la oportunidad a otras personas con otra visión de ir al gobierno. Luego de que un partido tenía 16 años. A mis amigos del PLD no les gusta que yo diga eso, pero bueno, ya están fuera del poder, entonces ya pasó. Ahora, mucha gente, y mucha gente en el sector empresarial sobre todo, dijo, bueno, llegó un partido diferente, una visión empresarial, muchos de los funcionarios son empresarios, creían en eso, en que había que bajar el gasto, y yo cuando me preguntaron, les dije, ustedes verán que no va a bajar, va a aumentar. Y eso es lo que ha pasado. Ahora el gasto público es mayor. Tú le puedes echar la culpa al COVID, al no COVID, como quiera iba a aumentar. Porque aún sin COVID, el mismo gobierno cuando hizo su propuesta de reforma tributaria, que dice que no la hizo, pero sí la hizo, decía, aquí hay que aumentar el gasto en 5 puntos del PIB porque hay mucha necesidad de salud, de infraestructura, de agua, de todo. Entonces, el modelo de desarrollo que claramente ha escogido el país es con un gasto público que está por lo menos en 18-19% del PIB, porque ese era el gasto con el PLD y ahora con el PRM un poco mayor. Si eso no va a cambiar, entonces va a haber que aumentar los ingresos. Entonces, por ejemplo, el PRM decía, vamos a bajar la cantidad de empleados públicos. Efectivamente, la bajó el primer año en 50,000, pero ya ha aumentado 100,000.
Entonces ya tenemos más de 700,000 empleados en el sector público. Entonces es una estrategia no tener alta inversión de capital. No, no es una estrategia. Es el resultado de no haber aumentado los ingresos, de cero reforma tributaria, pero a la vez tener un déficit que sea sostenible. Entonces, ¿qué ajusta el gobierno? La inversión. Ahora, fíjate que el gobierno tiene ahora una campaña publicitaria. No, yo estoy invirtiendo mejor. Bueno, ¿por qué? Porque ahora lo están criticando por eso. Ajá. La crítica hace 3 años, no haga reforma, que eso va a destruir el país. Bueno, ahora la crítica es que no está invirtiendo. Entonces, es un equilibrio complicado. Ahora, yo trato de ser pragmático, sin ideología. Ok, gobernaba el PLD, ¿cuánto era el déficit? ¿Cuánto era? 3.5 del PIB, ese era el promedio. ¿Y ahora? 3.5 del PIB. Es lo mismo. Entonces, bueno, es mayor en términos absolutos. Porque... correcto, pero hay que verlo en términos relativos. Entonces, bueno, ahí hay un tema. Pero más bien hay 400,000 millones de pesos guardados en banco ahí sin hacer nada. Bueno, el gobierno ha sido más proactivo, dice el gobierno, emitiendo deuda. Yo creo que ha sido una política más agresiva, ha tenido un costo, porque se paga intereses por eso. Pero la realidad es que el déficit es el mismo. Entonces, el país, la idea de la Ley de Estrategia de Desarrollo, en el Pacto Fiscal vamos a definir el Estado que queremos. Entonces, hasta ahora el Estado que queremos es un Estado más grande. Entonces, hay que entonces buscar los ingresos para sostener que quieren lo político, no que queremos. Pero son los políticos que toman la decisión. Bueno, pero no. Yo dije aquí. Yo hago los cálculos. Yo dije aquí, no sé si en otro programa, que si yo fuera gobierno y tuviera 400,000 millones de pesos en banco y tengo un presupuesto que estoy diciendo al Congreso que me autorice a coger 363,000 millones de pesos prestados, yo no lo hubiese cogido. No utilizo el ahorro que tengo. Pues eso es un ahorro. Bueno, lo que dice el gobierno es que ha emitido a buenas tasas de interés y que el gasto no ha ido al mismo ritmo y que ese dinero que está ahí se va a ir gastando. Yo creo que el gobierno es una combinación. Yo creo que ha cometido errores de programación presupuestaria. Fue muy evidente el primer año. El déficit va a ser 10% del PIB, después fue 7%, un mes después. El 2021 claramente no ejecutó la inversión que estaba presupuestada. La registró, pero no la ejecutó. Exacto. Entonces, por eso ¿Aguardó? ha tenido... No, si yo hubiera estado en Hacienda hago lo mismo, porque lo que no quería el ministro era perder la apropiación su dinero. Claro. Entonces, ahora eso ha tenido un costo en términos de intereses que se han pagado por esa deuda. Entonces, yo me imagino que esa cantidad va a ir bajando en la medida que el gobierno acelere su ejecución. Ese costo se lo ha sacado el Banco de Reserva voy a cerrar. En beneficio. Correcto. Voy a cerrar el segmento, pero la última pregunta ya. Se acabó el programa. Pero hay una parte aquí, espera, que esa parte ahí, que es en términos de gasto, que es lo que está implicando todavía el sector eléctrico al Estado, cuando tú tienes que dar financiamiento o aporte por 1.500 millones de dólares. 32% de pérdida. 32% de pérdida. Pero bueno, pero ahí hay un elemento que tenemos 40 años con 87,000 millones eso. Una retranca grande de la economía de este país. ¿Tú me entiendes? Bueno, entonces ahí yo vuelvo. Es que gobernar es difícil. Por ejemplo, el sector eléctrico, y no es un tema personal, yo conozco a la gente que está ahí, lo vamos a resolver en un año. Bueno, las pérdidas han aumentado, ha bajado la cobranza. Sí, mira, y si han dado más luz. Sí. Han suministrado más energía. Han suministrado más energía, pero eso hace que el déficit aumente y que baje la tasa de cobranza, porque ahora se le está dando luz al que no paga también. Entonces, es un sector complejo. Tal vez yo creo que la clase política dice, bueno, esos 1.500 millones de dólares me mantienen la paz social. Entonces hay que registrarlo como una ayuda social. Entonces. Pero imagínate, CIPEN. Social. CIPEN, el que no tiene luz, el que no paga no tiene luz y tú tienes que pagar antes. O sea, son cosas que tú ves. Ese es un sector que está administrado por el sector. Espérate, un sector que está administrado por el sector privado. Y mira la forma de administración que tiene. Si tú no pagas antes, no tienes luz. Entonces, ¿por qué este populismo aquí? Entonces, que nos cuesta 1.500 millones de dólares a nosotros.
1.500 millones de Sí, dólares. todos los años, claro. El 40% del déficit del gobierno. Y es la deuda. El sector eléctrico. De ahí no se habla. Pero Rolando González Busto no quiere ser presidente de este país, hermano. La deuda... No. La deuda pública debe seguirse viendo como porcentaje del Producto Interno Bruto o como porcentaje de ingresos tributarios y fiscales. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas, claro, porque para tú comparar en el tiempo, el indicador en términos relativos ayuda. O sea, si la economía crece, puede absorber más deuda. Pero el gobierno tiene que ver, bueno, cuáles son los intereses de esa deuda. Y la realidad es que nosotros dedicamos más del 20% de los ingresos a pagar 26, intereses solamente. 26. Solamente intereses. Entonces, bueno, países similares al nuestro en métricas de desarrollo, ¿cuánto dedican? No más de 10%, 7, 8%. Entonces, la deuda es relativamente cara y es normal porque hemos tenido tasas de interés relativamente altas muchos años, entonces gran parte de la deuda es a tasas caras. Entonces, el costo de la deuda es alto, eso afecta presupuestariamente porque eso es menos dinero para gasto en educación, en salud, en lo que sea. Nos toma mucha parte, pero también el otro ratio sobre deuda es importante verlo porque no es lo mismo cuando la economía crece. Una economía en crecimiento te permite absorber una cantidad de deuda mayor. Pero ahí se contabiliza unos intereses que no se pagan, que son los del Banco Central. ¿Se están contabilizando? Sí, Bueno, porque en el presupuesto tú tienes que ponerlo y eso no se paga. Bueno, pero el Banco Central lo debe tener como una cuenta por Cobrar, exactamente. que se ve en la emisión. Vamos al corte. Continuamos con Magín Díaz. Yo hablaba aquí en la conversación interna de monetarismo, ¿no? Ajá. Hay una teoría monetaria moderna que estaban aplicando los bancos centrales que se le fue de la mano. Mira, depende. Hay varias teorías monetarias modernas. No, yo creo que el mundo cambió en el 2008. Pero yo creo que por suerte la Reserva Federal estaba en manos de Ben Bernanke. Porque cuando yo estudié en los 90 y después, o sea, Bernanke era el académico que más sabía de la Gran Depresión. Y de hecho le dieron el Nobel por eso el año pasado. Y le tocó dirigir la Reserva Federal en un momento de una de las crisis más grandes. Entonces, él aplicó todo lo que él había estudiado. Y a partir de ahí es que vienen las tasas cero, el quantitative easing, algo que no se había hecho antes, pero yo creo que eso salvó al mundo de una gran depresión. Y obviamente, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, no existía, por ejemplo, tasa de interés negativa, eso no existía en los libros de texto. Y es lo que hemos vivido en los últimos 10 años. Entonces el mundo cambió. Sí, pero los europeos fueron que comenzaron con la tasa correcto, de interés negativa. Correcto. Y eso no, o sea, todo eso fue nuevo, eso no existía. Había algunas cosas académicas escritas y muchos grandes economistas habían escrito de eso académicamente, pero nunca se había visto eso. Entonces, bueno, las grandes crisis tal vez llevan grandes innovaciones y los bancos centrales, bueno, cambiaron. Hicieron cosas que no habían hecho nunca y entendían que, pues, yo entendí y muchos, bueno, eso evitó una gran depresión. Ahora, yo creo que el error que se cometió en los últimos años es que muchos economistas y muchos bancos centrales pensaron que se había roto la inflación entre la relación entre la cantidad de dinero y la inflación. Por eso es que en los últimos 2 años Friedman ha vuelto a resurgir. Y tú lo ves en los periódicos y todo, porque él decía, cuidado, hay esa expansión monetaria tan grande, en algún momento va a producir una inflación y parte de esta inflación que hemos tenido es eso. Pero parte de los keynesianos también lo dijeron. Larry Summers fue uno de los que avanzó. Y este economista, que era economista principal en el Fondo Monetario, Blanchard. Blanchard también lo dijo.
Bueno, Sommer no es cualquier economista, ese es el economista. Bueno, Entonces, ahora es una... Sí, ese es el... Tú eres Sommer y el que tú llevaste era Krugman. Sí. Lo que, claro, es una combinación. Yo no, para nada. Una de las mejores economistas del mundo es la actual secretaria del Tesoro. Que mucha gente dice, ustedes se equivocaron. No, no. Yellen. Yellen, claro. No se equivocaron. inflación transitoria fue que habló. Sí, pero pasó el COVID, la cadena de suministro, la expansión fiscal, la expansión monetaria, una serie de cosas que al mismo tiempo nunca se habían dado. Entonces, bueno, había que salvar a la gente. ¿Qué hizo el gobierno americano? Bueno, vamos a hacer una expansión fiscal grande, vamos a hacer una expansión monetaria, después vamos a resolver la inflación. Y bueno, lo que se está tratando de resolver Mira, ahora. Aquí nosotros dijimos que esa inflación no era transitoria nada. Desde el principio lo dijimos. Así mismo. Eso se va a mantener. Bueno, todo es transitorio, pero de varios Sí, años. sí. Aprovecha Naturalmente. para decirlo a televidentes y amigos de Agenda, ¿qué es la tasa de interés nominal y la real? Para que entiendan un poquito acá en televisión los que no, Bueno, leen, la tasa de los que no interés- leen el artículo. Claro, la tasa de interés nominal es la que uno conoce, la que uno va al banco y recibe por sus depósitos, esa es la tasa de interés pasiva, la tasa activa, la que tú pagas por los préstamos, esa es la tasa de interés nominal. Ahora, la real es la que uno puede calcular como economista cuando ajusta la tasa por la inflación. Porque si tú recibes una tasa de interés de 10% por tu depósito, pero durante ese año la inflación es 10%, en el fondo Está cero. es cero lo que tú recibes. Lo que tú puedes comprar adicional con ese dinero, no, es cero. Entonces, es importante, eso no lo calcula la gente, pero sí los analistas, los académicos. Bueno, ¿cuánto es la tasa de interés ajustada por inflación? Por ejemplo, en un país te pueden ofrecer una tasa de interés de 30%, pero si la inflación es 50%, tú estás perdiendo dinero. Entonces, es importante ese cálculo. Por eso es que los americanos... En el Esa es fondo- la tibia, para decir, la de referencia, la política de referencia. Bueno, también se esa es la nominaliza. tasa que usa el Banco Central como herramienta de política monetaria para dar una señal al mercado. Su tasa de política monetaria que todos los bancos centrales, la mayoría, han adoptado como el principal instrumento, no el único. El Banco Central hace muchas cosas, puede mover el encaje, puede colocar certificados para mover la cantidad de dinero, pero es una herramienta que la gente la ve y por eso el Banco Central hace una política de comunicación en base a su tasa de política monetaria. En gran parte eso se le debe también a Ben Bernanke, que fue uno de los que introdujo en esta parte del mundo el esquema de metas de inflación, la importancia de que un Banco Central comunique, y por eso el Banco Central todos los meses dice la tasa de referencia es esta, obviamente eso se va trasladando a los bancos cuando el Banco Central la aumenta, cuando la disminuye, la tasa que usted recibe en el sistema financiero. Se convirtió en una clase. Eso era bueno. Te voy a pasar una pregunta ahora que no tiene nada que ver con el negocio. Tú que fuiste director de impuestos internos, ¿cómo podría esta economía reducir la informalidad económica, que está en 58 ahora? Pero antes de caer en fiscal, porque tú vas y la la parte de tasa de interés es que en este país, durante mucho tiempo, todas las tasas de interés pasivas han sido negativas. Ajustada por inflación. Tú no encuentras una tasa de interés que sea positiva en Pero tú términos dices año por pasivos. año. Todo, siempre ha sido así. Seguro. Siempre. Por eso el ahorro, No el estoy nivel tan de ahorro seguro. ha sido tan bajo. No estoy tan seguro. No, ¿cómo Sería que no? poco positivo. Pero lo que tú tienes que tirar los números para que tú veas Sí. cómo tiramos nosotros y lo No, veíamos pero con todos los días en el Banco con Central. inflación de 3%, No, 4% pero- y tasa de interés a 6. Pero ¿cuál es tasa de interés? Tasa de ¿A interés 6? pasiva a 6. ¿A dónde? Sí, aquí, claro. ¿Cuándo ahora? Sí, en pasado antes del reciente. COVID. ¿Eh? Pasado reciente que hubo tasa pasiva 6 y 7, inflación Sí, 3. está bien. 3.5. ¿Y la de abajo y la de ahorro? ¿A cuál era? Bueno, Porque tú esa estás viendo los bajita. grandes capitales. ¿Qué vende eso? No. Eso bajita. es un mercado Está diferente. bien, bueno, no, pero bueno. haciendo el promedio no, ponderado, pero, sí. no, pero es la de ahorro. ¿Tú sabes bien? No, ¿verdad?
Pero voy a la bueno. pregunta. Me cambiaste el tema. Sí. Mira, No, porque para que la gente sepa que también mira, aquí... es que esta es una economía que hay que analizarla más. Yo creo que nos falta aprender mucho de ella, porque está muy estudiado académicamente que, y los organismos internacionales, el factor que más contribuye a reducir la informalidad es el crecimiento económico. Lo que se ha visto en los últimos 50 años es que los países que crecen, en la medida que crecen, van reduciendo la informalidad. O sea, las políticas públicas que se hacen ayudan, pero lo que más ayuda es el crecimiento económico, excepto en República Dominicana. Esta economía crece, ¿cierto? Pero no ha reducido la Un informalidad. fenómeno. A mí me lo preguntaban mucho como director de impuestos. Los impuestos son un factor, pero no el determinante. Yo creo que es una combinación de muchas cosas. Por ejemplo, más que los impuestos, aquí el costo laboral es muy alto, más que los impuestos. Entonces, ahora tú lo combinas y ya es problemático, porque entonces son las dos cosas. Tratamos de hacer el régimen simplificado y funciona, pero la gente no va. Y por más promoción que tú haces y se ha involucrado el Ministerio Por más de Industria cuco y que le Comercio. meta. No, y también porque hay un tema de educación y la gente no se formaliza. Entonces, yo creo que ya hay que tratar de ver las cosas desde otro ángulo. No es un tema de impuestos exclusivamente. Yo creo que hay que ver una reforma bien pensada de la seguridad social, porque realmente es costoso. Este es uno de los pocos países en que el empleador pone mucho más que el empleado. Entonces, hay empresas pequeñas que lo piensan antes de formalizarse porque el costo va a ser muy alto. Pero hay un elemento, imagino, que es la parte de servicio. Una economía, mientras más sea de servicio, más tiende a la informalidad. Sí, pero no 60% como aquí. ¿Eh? Es mucho. 57% es aquí, mucho. ¿no? En América Latina es el 50% por ahí también. La mayoría es el promedio. Porque en las industrias, cuando tienes empresa e industria, tú puedes captar mejor, ¿no? ¿Verdad? Y también las profesiones liberales aquí, hay que pagarle cash uno arriba de otro, no hay tarjeta de crédito, ni nada vaina, eso no te lo aceptan. Los chinos no te aceptan tarjeta de crédito ni nada, eso uno arriba de otro también. Y los talleres de mecánica, que en cualquier parte hay un taller de mecánica. Entonces, eso es, y tú lo sabes, esa situación. Lo que pasa es que hay distintos tipos de informalidad, no hay una sola, ¿no? Hay una informalidad que es por subsistencia, que si tú lo relacionas con impuestos, ese nunca te va a pagar. Es un tipo de informalidad. Ahora, hay otra informalidad que es la que tú dices, bueno, que esos son los mafiosos. Los que son informales, no quieren pagar impuestos, por ejemplo, pero pues son mafiosos. No es lo mismo un chiripero que no va a pagar porque no tiene. Entonces, eso también está muy estudiado. Ahora, esa informalidad de ese que no paga sus impuestos, o los chinos que ahora han resurgido mucho otra vez, según dicen muchos gremios empresariales, bueno, esa sí el gobierno la tiene que atacar con las herramientas que tiene, por ejemplo, aduana, la DGI, etcétera. Ahora hay otra que es más compleja porque que no es parte del sistema porque no puede, está tratando de sobrevivir. Ahora, ¿qué han hecho gobiernos de manera exitosa? Bueno, tal vez inventan un monotributo, no para recaudar, sino para que se sientan parte del sistema, den algo y bueno, el Estado le da algo a cambio, seguridad social, etcétera. Mira, aunque eso es parte para reducir la informalidad, yo quería hacer una pregunta fiscal todavía más. Vamos. Si a Magín lo llamara el gobierno de turno, le dijera, tú como profesional y con la experiencia que tuviste en impuestos internos, nosotros necesitamos que tú nos des 3 ideas impositivas o 3 ideas fiscales, ¿cuáles serían? Puede ser repetida la que tú acabas de decir. Puede ser repetida. ¿Son tributarias o de gasto? Tributarias, de gastos, fiscales. Mira, yo creo que aquí hay que poner una regla fiscal para poner orden, para dar credibilidad a la política fiscal. Yo creo que tenemos el Banco Central con credibilidad, bueno, pero falta la política fiscal. Por ejemplo, el gobierno ha cumplido su meta fiscal, pero algo extraño. Todo el déficit se registra en noviembre y diciembre. Entonces, hasta octubre el déficit es 0 y en 2 meses se gastan 200 mil millones. No,
Bueno, un país serio debe tener un poco más de certeza. Bueno, cómo se ejecuta este gasto. Entonces yo creo que una regla fiscal ayudaría. Y bueno, hay muchas cosas que se puede hacer para simplificar el sistema tributario. Explica lo que es una regla fiscal. Bueno, una regla fiscal es precisamente eso mismo, una regla que se anuncie de cómo va a ser la política fiscal, cuál va a ser el déficit, si se va, cuáles serían las reglas para desviarse de ese déficit, quién va a medir el déficit. Por ejemplo, los chilenos empezaron con una regla y la medía un consejo de académicos. Mensual. Mensual, le daba seguimiento. Por ejemplo, cuando tengo que ver, no sé al final si pasó en Colombia o no, o fue en la reforma que sometió el presidente Duque, estaban formando un consejo fiscal asesor para monitorear la regla fiscal. Exacto. Alguien independiente que le diera seguimiento a las métricas del gobierno, de déficit, de deuda, etcétera. Y si había desviaciones, que la pueda ver, bueno, cuáles son los parámetros bajo los cuales, si hay un huracán, tú te puedes salir de tu meta. Entonces es para dar credibilidad a la política fiscal, que en realidad no la tiene aquí. Aunque yo creo que el gobierno ha hecho bien en cumplir su meta de déficit. Eso es lo primero. O sea, el gobierno quiso y habló, el ministro ha hablado, vamos a meter una regla. Y a mí me preguntaron, yo dije, primero durante 5 o 6 años cumplan su meta y después vamos a hablar de reglas formales, que fue lo que hicieron los chilenos. Durante varios años, sin ley, cumplieron sus reglas, ganó credibilidad y después fueron al Congreso. Ahora eso ayuda. Ahora, medidas concretas, bueno, el sistema tributario es muy complejo. Ahora, es lo mismo que yo te dije otra vez. Yo creo que es bueno que esté gobernando otra gente, porque 3 años después no lo han podido simplificar, a pesar de que tienen mayoría en el Congreso, porque parece que este es el sistema tributario que la sociedad aguanta, digamos, por decirlo así. Tú podrías simplificar el cobro de por ejemplo, el ITEVI, tú lo puedes generalizar. Eso haría muy fácil la labor de la DGI. La captación. Claro, pero bueno, tiene que explicar a la población que tiene que compensar a los más pobres que empezarían a pagar ITEVI, eso hay que salir a explicarlo muy bien. Entonces hay medidas que se pueden hacer. El problema de aquí es que la base tributaria es reducida. El ITEVI tiene muchos agujeros. El impuesto sobre la renta también. Claro. Entonces, bueno, solo un 35 paga. Claro, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Los dos pilares del sistema están agujereados. Entonces, tú ¿cómo recaudas? Subiéndole las tasas al que paga. Entonces, para empezar, una reforma no debe subir las tasas porque eso va a ser cobrarle al que ya está pagando. Que por cierto, no hay indexado los salarios para fines de su operación de impuestos. Y fíjate una cosa, Maín, estaba viendo recientemente un estudio que había hecho CEPAL y otro que dijo recientemente el Ministerio de Economía sobre precisamente la redistribución del ingreso, donde un 1% de la población percibe casi el 40% del Producto Interno Bruto. Bien. Bueno, ese es de los grandes problemas que ya, entonces, así, eso es mundial. Eso es oligopólico y monopólico mercado. Vamos al cambio. Se llama eso. Vamos al cambio. Continuamos en Agenda Económica con Magín Díaz. Antes de que Luis Manuel haga su comentario y no conteste la pregunta que te voy a hacer antes de eso. Se me va a olvidar. ¿Será que para el 2025 tendremos un presupuesto con un superávit primario de 3%? Y no me la conteste, vuelvo a decir algo. Y además, yo quiero que tú no termines este programa sin decirnos cuáles son las perspectivas económicas para la República Dominicana y para el mundo.
Yo intenté estar Ahí se me va la sección. pero no, la perspectiva económica. pero además No, pero predigitador, rápidamente. porque Pero para el rápidamente. 2025, dime Pero tú, rápidamente. eso es, Bueno, que para el 2024 eso no es habrá. adivinanza. ¿tú Para el me entiendes? 2024 no habrá. No, dejamos la parte anterior hablando del problema de República Dominicana, que hay muy pocos sectores que son los que captan los grandes, los ingresos, el ingreso nacional. Entonces el problema es un término de distribución que hay que ver. Yo creo que es un problema estructural en términos del mercado aquí. O sea, hay empresas que te capturan los mercados y no te dejan que... Y además, el sector que se está desarrollando, el sector servicio, paga muy bajos salarios. No solamente aquí, en todas partes del mundo. Eso es un problema y por eso CEPAL siempre habló de la reindustrialización, porque a través de eso se conseguían y se obtenían salarios mejor pagados. El otro que tú hablaste sobre la parte... Es un monólogo de No. la desigualdad. Pero- Mira qué es lo que pasa. Puede ser que los mercados, o sea, si son oligopólicos y eso, contribuyan, no hay duda. Ahora, el gobierno, los gobiernos tienen herramientas. Ahora, No lo aplican, ¿cuál imagínate. es la preocupación? La ley no la aplican. No, pero no es por ley. ¿Cómo se combate la desigualdad a largo plazo? Educación. Ahí estamos mal. Correcto. Entonces ahí hay un problema a largo plazo. Correcto. Ahora, si tú tienes ese problema a largo plazo, ¿cómo los gobiernos pueden combatir la desigualdad a corto plazo? Con gasto público, con política fiscal. Pero el gasto aquí no es lo suficientemente alto para redistribuir, que es lo que hacen en Europa. Europa, antes de la política fiscal, de la política de ingreso y gasto, es bastante desigual. Pero después que hacen sus impuestos progresivos más el gasto público focalizado, como es mucho el gasto y es bueno relativamente, eso aminora la desigualdad. Ya. Entonces, el problema es que aquí nada la puede amortiguar, porque el gasto es bajito y es malo, y la educación es mala. Entonces, la desigualdad va a ser uno de los Y grandes la calidad de temas. los servicios públicos también No, te pero, crea. óyeme, imagín, los subsidios no resuelven redistribución del ingreso. No, ni pero lo han resuelto. yo no he dicho que resuelva, yo digo que amortigua. Ni lo han, no, ¿tú entiendes? Pero Y eso la amortigua. educación, eso es a largo plazo, pero con mercado competitivo. Y aquí no hay mercado competitivo, ese es el problema, que aquí no hay mercado No, pero no puede competitivo. justificárselo. Por eso los precios bajan tan poco cuando se caen a nivel internacional. Porque igual lo que pasó cuando la grande crisis, que se disparó la tasa de cambio al 50 por 1, y los precios se dispararon al 50 por 1, y cuando cayó, que esto la bajó a 28, mira a ver si No, los pero precios los cayeron. niveles- No cayeron, se quedaron altos. Porque hay un grupito que maneja No, ese pero los mercado. niveles bajos de Y la ese es el educación. problema, ese es el Los problema. niveles bajos Hasta de que la eso no se educación. resuelva, hasta que no se resuelve el problema de mercados aquí, que No, pero capturan perdón. el ingreso, ¿tú Pero los entiendes? niveles Pero bajos de estoy la hablando, educación. Sí, pero espérate Ezequiel. que hay que corregir Pero algo. no, espérate. quiere no, corregir, que- te quiere corregir. oye, no me va a corregir porque yo sé a por No, es que dónde él los viene niveles- es que como los niveles bajos de la empresario. educación no lo puedo justificar por el mercado. Él como empresario viene por otra parte, ¿tú No, entiendes? no, Entonces, eso no es así. ¿tú Es que los entiendes? niveles bajos de la educación no se puede justificar por la falta del mercado. No, pero es que nadie ha hablado de la educación como la parte del Él mercado. acaba de mencionar Estamos eso. hablando Se que me- la educación es a muy largo plazo y que hay un problema de mercado ahora mismo. Sí, pero bueno. Que hay empresarios que no pueden entrar, pequeños y medianos empresarios, a unos mercados porque lo capturan 2 o 3. Ese es el problema. Hay que regular. No, Y hay una ley, mira a ver, alguna vez se han sometido aquí en la ley de competitividad, de competencia. No hay eso, iban a someter, ¿tú te acuerdas bien? A la cervecería, a una de esas que andan por ahí de la cervecería y le cortaron el cocote al que estaba ahí. ¿No? Entonces, La pregunta, ¿cuál era? Perspectiva económica de la República Dominicana, porque no te va a dar para todo. Bueno, no, el mundo está enfrentando una desaceleración. Si Estados Unidos sigue aumentando la tasa de interés, va a entrar en una desaceleración en algún momento. Ya la economía está creciendo más o menos 2%. Viene de crecer 6%, obviamente. Entonces, bueno, aquí lo que se está esperando es que crezcamos menos que la tasa histórica, que es 5%. Por eso el gobierno ha empezado a decir, vamos a crecer entre 4 y 4,5% este año, que para nosotros una tasa relativamente Está buena. es buena comparada a lo que está pasando en el mundo, pero es baja comparado a la tendencia. al potencial. Ahora, hay que ver qué va a pasar el primer trimestre, porque si ya empezamos no creciendo en enero, 0.4, entonces ahora lo que yo veo hasta ahora es un crecimiento entre 3 y 4%,
que sería el doble de América Latina. Y eso es lo que el presidente va a decir en su próximo discurso. Ahora, ya esta economía cuando crece así 2 o 3% se resiente en materia de empleo. Claro, ahora, es algo que está pasando en el mundo entero, o sea, no, hay muchos factores que no estamos controlando. Y la otra pregunta, que si vamos a tener un superávit en el 2025, no. O sea, tendría que haber un cambio estructural muy fuerte. El gasto público no va a bajar, ya yo eso lo tengo internalizado, o sea, ya sea PLD o PRM, ya sabemos que no va a bajar el gasto público. Entonces la única opción para bajar el déficit es subir los ingresos, una gran reforma fiscal. Y tendría que ser muy grande para tú bajar el déficit a cero. Entonces aquí vamos a tener que convivir con déficit durante un tiempo largo. O sea, que es imposible conseguir un presupuesto que redondemos un 6% del Producto Interno Bruto. Ahora mismo es imposible. Sí. Gracias, Magín. Ya. Pero mira, no, sobre eso te iba a decir que ha habido un aumento considerable de los ingresos. Sin embargo, tú ves que los que se tenían como presupuesto solamente se supera un 2%, cuando hay partidas que crecen 24%, 30%, no, una los cosa ingresos increíble. han crecido mucho, lo que pasa es que el gasto ha crecido más. Pero en términos de estimación de los ingresos, claro, no del gasto. Señores, Magín, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.